En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Dios los bendiga. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. El Señor es el Señor de lo fácil, no el Señor de lo difícil. Y creo que las tinieblas nos han querido vender la idea de que las cosas en Dios son difíciles. Pero a nosotros las tinieblas nos traen tan de vender la idea de que es más difícil el camino del Señor, ¿verdad? Es más difícil cuando quizás te persigan por confesar al Señor. Pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a ser afligidos por hacer lo bueno o vamos a ser afligidos por hacer lo malo? Si de todas maneras vamos a tener aflicción, hagamos lo bueno. ¿Me estoy explicando? Hoy en día quizás sea más fácil morir por Cristo, ¿verdad?, que pasar un deterioro de 1 año, 2 años, 3 años con un cáncer de aquellos que se acaban a todos. De todas maneras nos vamos a morir. Es más fácil. Todo el mundo diga: es fácil. Pues nuestra estructura mental desde niños fue educada para entender. Y obviamente hay un espíritu de Dios que es el espíritu de entendimiento, el de consejo de Jehová, el de sabiduría, el de inteligencia. Sí, Él tiene ese espíritu, pero es de Él el espíritu. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 9. Segunda de Reyes 5:9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Primer problema: creemos nosotros tener mejores métodos que los de Dios, sobre todo en este siglo tan moderno. Note algo: a veces el método de la oración es el último método al que nosotros acudimos, no el primero. ¿Cierto? La familia está mal, los hijos están mal, acudes a los amigos, a las amigas, al colegio, y no has doblado tus rodillas por tus hijos, no has clamado por ellos, no has ayunado para que tu fe se levante creyendo que van a ser libres. Dice aquí: no son mejores, no es mejor lo que tengo yo que lo que propone el hombre de Dios. Y hemos pasado generaciones haciéndole propuestas a Dios que creemos que son mejores que las soluciones que Dios nos está dando. Y ustedes van a ver hoy que es muy, pero muy extremadamente fácil lo que Dios manda hacer. Es muy fácil. Dice aquí: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, todo el mundo diga fuerte: gran cosa. Una segunda vez: gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué está pasando acá? Profeta Eliseo está en su casa. Naamán, general del ejército sirio, lo visita con sus criados. Diga conmigo fuerte: general, criado. Muy bien. A veces nuestros conocimientos de general, gerente, posgrado, maestría,
nos hacen tropezar y no encontrar la solución al problema que tenemos, porque esa es nuestra propuesta a la vida en lugar de hacer lo que Dios manda. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Dios que se llama Jehová, que es papá de Jesús y que es papá nuestro? Sí, porque no es Diosito por allá a saber cuál, ¿verdad? Nosotros lo tenemos claramente definido qué Dios es el nuestro. Entonces dice acá que él se enojó ante la propuesta. ¿Por qué se enojó? Porque era humillante a su conocimiento lo que el profeta le estaba diciendo. Y dijo, va, está bien, le voy a creer eso de meterse entre un río, pero ¿por qué no mejor me meto en un río mejor que este? No, es que no era el río, era la palabra del profeta la que traería sanidad a Naamán. No importa el río. Propuestas. ¿Cuántas propuestas les has hecho tú a Dios de regreso cuando Dios te ha dicho cómo hacerlo? Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Ponga atención. Y te enseñaré. Enseñar aquí es revelar cosas grandes y ocultas que tú no entiendes o tú conoces. Puse el ejemplo de Moisés cuando sale con 2 millones del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y se enfrenta al mar rojo con los egipcios atrás armados. Tenía 2 opciones: se mete a nadar con todos, se mueren ahogados; se queda esperando para pelear con los egipcios, mueren a filo de espada. No había opción. Pero cuando clamó, Dios le dijo: levanta la mano, extiende la vara, escúchese, parte el mar en 2 y que mi pueblo camine en seco. Qué cuentero es el Señor, ¿verdad? Es que de verdad, si nosotros tuviéramos el mismo espíritu de Naamán, que es el espíritu de la altivez, el espíritu del orgullo, el espíritu que trae tu posición interpretada de forma equivocada, porque las posiciones hoy se tienen y mañana no. Las posesiones hoy se tienen y mañana no. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo tienes hoy y lo tendrás mañana. Tu única posición segura es tu posición en Cristo Jesús. Pero las posiciones y posesiones de este mundo hoy son, mañana no. Usted está feliz porque lo ascendieron a gerente general. Dígame, ¿qué queda después del gerente general? La calle. Usted fue subiendo hasta que llegó al puesto que lo único que queda es el despido. Ya no hay más, no hay a dónde ascenderlo, no le van a regalar la empresa. Así que cuídela si tanto le gusta. Pero no puede ir a esa posición y que su posición enorgullezca su corazón. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no sabes, no las has visto, no las has podido accesar. Levanta la mano. Si Moisés tiene el mismo espíritu de Naamán, clases de natación recibí. A ver, 2 millones, fórmense en fila, vamos a nadar. Porque es una orden de verdad aquí entre nos. Ridículo que levantando la mano se parta el mar. Entonces, ¿es más fácil nadar? ¿Es más fácil pelear con los egipcios o es más fácil solo levantar la mano? Es más fácil solo levantar la mano. Pero ¿qué es más difícil creer para salvarse? Podría creer que al rato nadando alguien se salva, peleando alguien sobrevive, pero levantando la mano que se abra el mar, es con ese cuento a otro lugar. Entonces no. ¿Por qué cree usted que Jesús nunca se detuvo a dar consejería? ¿Cuándo ve usted a Jesús en una sesión de consejería? Nunca. ¿Por qué? Porque el que creía le funcionaba y el que no creía no había nada más que hacer.
El consejo bíblico se llama obediencia. Y le va a funcionar. Entonces dice el Señor acá: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego dice la palabra: yo soy Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para mí? Diga conmigo: para mi Dios no hay nada difícil. Entonces para Dios todo es, todo es, y nada es, y todo es. Si nada es difícil y todo es fácil, todo lo que te manda es fácil, porque Él no conoce cómo hacer algo difícil. No sé si me explico. Él no dijo: vamos a dragar aquí, vamos a abrir aquí, que se parta el mar, hagamos un muro de contención de este lado, el otro muro de contención, ahora sí ya pueden pasar. Cuando volteé a ver ya no hay nadie. Él dijo: levanta la mano y que se abra el mar, páseme. Yo creo eso, yo no sé si usted. Nuestras raíces son esas creencias. Nuestras raíces en la Biblia. Esa gente creyó cosas más ridículas que nosotros. A nosotros nos juzgan porque caemos en el poder del Espíritu Santo. Es más ridículo creer que el mar se va a abrir. Nos juzgan por hablar en otras lenguas o por reír por el gozo del Señor. Por favor, si a usted le da pena eso, imagínese las soluciones que Dios le va a plantear. Usted va a salir con su espíritu de Naamán, orgulloso, y siempre va a tener una propuesta sumamente inteligente en contra de lo sumamente fácil que Dios propone. Yuhu. Marcos capítulo 11. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque le había hablado el Señor que nadie comiera de ella. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ojo, lo que está tratando de decir Jesús es aquí: no se secó porque yo soy Jesús. Se secó porque yo tengo fe en Dios cuando digo algo. Yuhu. Él no dijo: yo puedo hacer esto porque soy Jesús. Él siempre dijo: esto se pudo hacer porque se cree en Dios. Jesús revela su secreto a todos para que todos lo podamos hacer. Fe, plena certeza. Y dice aquí: porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo todo el mundo, cualquiera, pero más fuerte, cualquiera, que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Note, no dice todo lo que pidieres y pagando. Lo tendrás. Dice: todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, os ¿qué? Vendrá. ¿Cuánto estorban tus recursos? ¿Sabes qué son tus recursos? Lo que te limita. Todo recurso es limitado, por lo tanto los recursos limitan. Es que no sé cómo explicarles a ustedes. Economía 1, postulados económicos 1 de la universidad. Todos los recursos son limitados. Por lo tanto, todo recurso limita. Pero la fe accesa un mundo ilimitado de oportunidades. Porque la fe accesa al Dios creador de los cielos y la tierra, dueño de todo, del infinito mismo. Él no tiene nada y con la nada lo hace todo.
Lo que está Dios tratando de decirnos a través de Jesús es: tengan fe en Dios, el cual no teniendo nada lo ha hecho todo, porque de la nada dijo y fue hecho. Cualquiera que diga le será hecho. Lo que nos estaba diciendo es: si ustedes imitan a Dios, van a obtener los resultados que Él ha obtenido siempre. ¿Cómo hizo los cielos y la tierra? Dijo. ¿Cómo dejó la higuera de tener frutos? Jesús dijo. Y les dice a ellos: cualquiera, sea grande, sea pequeño, sea un anciano, sea un niño, tenga una maestría o no sepa leer y escribir, cualquiera, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, indígena, ladino, cualquiera que diga y crea, le será hecho. Cualquiera, quien sea lo podrá hacer. Pero ¿qué pasa con nosotros? Aquel porque tiene. Desde que mencionas eso, estás sepultando y contaminando tu fe. Ni modo, porque ellos tienen. Mi único capital verdadero en el que confío es la fe. Porque Dios a cada uno le dio una medida de fe. Pero tú, en lugar de usar tu fe, estás viendo: ni modo, hijo de papi. Ni modo, porque es de tal familia, tiene tal apellido. La voz de la envidia sale de tu corazón. Dios no bendice a ningún envidioso, de una vez anótelo. Ni envidiosos, ni orgullosos, ni prepotentes, ni altivos, ni arrogantes. ¿Usted sabe cuánto puede el orgullo? Puede mucho. Pero ¿sabe cuánto puede la humildad? Lo puede todo. Porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso, dice la Biblia. Fe hizo que Pedro caminara sobre el agua. Es el principal ingrediente de la oración. Mira, es fácil, digan todos conmigo: es fácil. Le voy a dar unas escrituras rapidito aquí, anótelas, léanlas. Filipenses 4, 6 al 7. Dice aquí la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Conocidas, ojo, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿En cuántas oraciones tengo que pedir? ¿Usted cree que Jesús no pidió? ¿O Jesús se mantuvo pidiendo? Se mantuvo pidiendo todo el tiempo. Al Padre, como buen hijo. Usted no va a aprender a pedir hasta que no descubra que Dios es su papá. Porque la paternidad de Dios es la doctrina fundamental y elemental para la libertad de sus hijos. ¿Usted quiere dejar de pecar? Póngase a orar. Y su oración va a vencer la tentación. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Usted está siendo tentado muchas veces, muchos días, porque no ora. Pero si usted ora, va a empezar a dejar de ser tentado cada día menos. Una vida de oración es una vida que nos mantiene seguros en la mano de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuándo usted da gracias? Usted no entra a la tienda y dice: buenos días, muchas gracias. Usted dice muchas gracias cuando se lleva el paquete. ¿Ya? Cuando la mujer sale con su par de zapatos, dice: gracias, señorita. Y se va con sus... Cuando uno tiene en la oración acción de gracias, es porque uno da por recibido lo que uno pidió. Cuando tú levantas las manos al Señor y Señor le dices: muchas gracias, Señor, te agradezco, Señor, que me hayas oído,
porque sé que tengo lo que he pedido. La oración es como los niños. Cuando usted pide con fe se engendra. Solo espere el alumbramiento, hombre. Pero eso que usted un día pidió, en sus manos va a estar otro día. Dice aquí: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice: por nada tengas afán. Si oras, pasarás del afán a la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que te afana? Ponte a pensar. ¿Te afana algo que no tienes? ¿O alguien que no tienes? Pero normalmente te afanas por algo que no tienes. O no tienes salud, o no tienes plata, o no tienes un trabajo, o no tienes el bienestar de tus hijos. Pero lo que trae el afán normalmente es lo que nos falta, ¿sí o no? Entonces, si todos ustedes que levantan la mano están afanados, oren, confiésenlo y declárenlo. Y cuando crean que de verdad Dios se los va a dar, den gracias. Mira lo que dice acá Santiago capítulo 5 verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuántos hay afligidos acá? Haga oración. Es fácil. Todo el mundo diga conmigo: es fácil. Diga: no, diga conmigo: es fácil. Ahora dilo fuerte: muy fácil. Los métodos de Dios son fáciles. ¿Qué tiene de difícil orar? Pero no oras. Por eso vives haciendo todo lo difícil para salir adelante, porque no está respaldado por haber hecho lo fácil. Lo que es fácil es orar con fe, creyendo. Las cosas pasan, mis hermanos. Se lo puedo decir de todo corazón. Si lo puedes ver en fe, si lo puedes creer, lo vas a tener. Pero ora todo el tiempo. Dice: si está alguno de ustedes enfermo, llame a los ancianos y que oren por usted. Será sano el enfermo. Y todavía de ribete, ¿verdad? Docena de 14. Y si tuviera pecado, le será perdonado. ¿Por qué nos seguimos haciendo bolas para vivir, para salir adelante, haciendo cosas tan complicadas, cuando Dios lo que nos pide que es orar? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Está alguno de ustedes afligido hoy? Levánteme la mano. ¿Está afligido su corazón por algo? Le falta oración. ¿Está afanado por algo? Le falta oración. Yo hoy voy a orar por usted. Pero la verdad que la oración que le quita la aflicción es la oración que usted va a ir a hacer a su dormitorio todos los días. Uno cambia de la noche a la mañana, cambia el corazón cuando se confía en Dios. Amén. Quisiera que me acompañen por favor a la primera epístola a los Corintios capítulo 15 verso 33. He hablado
hace un poco dos temas importantes. Uno, hablé de las excusas, bueno, hablé de la pereza, de las excusas y de la amistad. Todas estas se conjugan, pero hay algo que es importante que aprendamos. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, se nos enseña así. No erréis, no cometan un error, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que las costumbres están directamente ligadas a nuestras conversaciones. Lo que nosotros conversamos puede ayudar a crear una buena costumbre en nuestra vida personal, en nuestro ámbito familiar, empresarial, eclesiástico, nacional. Si el deporte preferido de la sociedad es el chisme, la difamación, las bolas, las malas conversaciones, nosotros no podemos componer un país si ni siquiera podemos componer una vida. Cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, quiero empezar diciendo qué significa costumbres en el original griego, es la lengua o el idioma original de esta escritura. Costumbre significa carácter, moral, modales, hábitos, obviamente costumbres. Quiere decir que mi carácter, moral, modales o hábitos pueden ser corrompidos por una sola conversación. La conversación tiene ese poder de poder oxidar el mejor metal, corroer. Cuando algo se corroe o se corrompe, se va despedazando. Esa palabra corromper significa en el original destruir, perecer. Dice, cuando alguien destruía algo del templo judío, alguien destruía un utensilio, un vaso, algo del templo, una pared, entonces decían que estaban corrompiendo el templo. La misma palabra que se usa para corromper es la misma palabra que se usa para destruir. También cuando la gente se aparta de la moral correcta es porque está corrupto. Entonces, cuando hablamos nosotros de corrupción en general, estamos hablando que se están destruyendo nuestras costumbres. Cuando nosotros hablamos de la corrupción que hay, o en una empresa, o en un país, ¿no es lo que se está destruyendo la buena costumbre moral del país? La buena costumbre moral de la sociedad, de la familia, de la persona. Es que se está corroendo, se está llenando de ese óxido, se está despedazando, poco a poco no va a quedar nada. Yo me recuerdo que el primer carro que tuve lo compré a los 20 años de edad. 20 años de edad y fui a comprar mi primer carro, ¿verdad? No, 19 años. Fui a comprar mi carro, era mi camionetía F100 Datsun, ¿verdad? 1000 centímetros cúbicos. La pobre se me oxidó toda la puerta de atrás y la tuve que mandar a pintar toda. Y yo me recuerdo que hubo que cambiar algunos pedazos de lámina y hasta limón no había que echarle esa onda. Y yo no sé si era cierto, pero el del taller me dio casaca y de mi carro hice una limonada. Entonces todo estaba ahí. Y entonces después hubo que ponerle una capa anticorrosión para entonces después pintar. Y muchas veces en la vida nos pasa así. Tenemos pedazos de nuestra vida que ya se oxidaron y tenemos que cortarla y tenemos que limpiarla, volverla a hacer, volverla a poner, porque todo luzca bien, ¿no creen? No sé cuál es la parte de tu vida que estás dejando que se corrompa, pero si hay una pequeña parte, ataca eso de inmediato. La palabra no erréis significa en el griego, la palabra en el griego es pisto, no pisto del que a usted le gusta, sino pisto. Dice, ser guiado fuera de la verdad a un error, un engaño, llevado al lado del camino de la virtud al pecado. Entonces quiero ir uniendo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando una mala conversación
la sostenemos con alguien o con nosotros mismos, estamos corriendo el peligro que nuestra buena costumbre, hábito, manera, modales, se vean destruidos, se vean corrompidos. Y eso nos lleva a apartarnos del camino correcto en la vida. Cuando nosotros dejamos una buena costumbre en casa, normalmente fue por una conversación. Pero lo que más me llama la atención es la palabra conversación. La palabra conversación en el griego es homilía y significa, pongan atención, obviamente conversar, pero también comunión, conversación. Ojo, alguien que te acompaña, compañeros, grupo de personas que habitan juntos. En otras palabras, cuando nosotros conversamos incorrectamente con la persona incorrecta, el riesgo de que nos corrompamos es muy alto. Note lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: no se dejen engañar, como alguien dijo. ¿Qué dice ahí? Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Por eso es que tenía razón mi mamá: no te juntes con ese, ¿verdad? O aquellos dichos, ¿verdad? Que anda con lobos, ¿qué? Aullar aprende. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender y saber que tenemos que cuidar no solo las conversaciones, sino las amistades, porque normalmente uno conversa ¿con quién? Con un amigo, con una persona, con un conocido, y en esa conversión salen temas y consejos inadecuados. ¿Estoy siendo claro acá? Pongan su atención acá. Nosotros necesitamos proteger a nuestra familia de las amistades que pueden corromper todo lo que uno les enseñó. Yo me recuerdo una vez que mi hijo estaba en el bus, iba y venía, y entonces cuando estaban en el bus, a ver todos los curiosos de este lado aquí conmigo. Muy bien. Entonces cuando mi hijo estaba allí, me recuerdo que llegó la encargada del bus, que era otra alumna de un grado superior, y llegó allá conmigo y tocó el timbre de la casa. Yo salí a recibirle, me dijo: disculpe, ¿usted es el papá de fulano de tal? Sí, fíjese que le quiero contar algo, que su hijo dijo una mala palabra en el bus, ¿verdad? Y yo le dije: ¿solo una? Menos mal. Pero entonces cuando me tocó recibir a mi hijo, lo tuve que sentar y le dije: mira, yo quisiera saber dónde estás aprendiendo a hablar así, porque en esta casa nunca en tu vida entera has escuchado una palabra de ese tipo. Entonces tuve que ponerle un ultimátum así mero raro, ¿verdad? Le dije: mira, si vos vas a vivir aquí, pero vas a aprender a vivir afuera, entonces te vas a vivir afuera. Y esto no te lo digo ni por pastor, ni por evangélico. Olvídate, esto te lo digo siendo ateo, le dije. Porque la buena educación no tiene que ver con la religión que profesamos, es buena educación. ¿Me estoy explicando? Entonces le digo: aquí no aprendiste a hablar así, estás aprendiendo a hablar afuera, entonces vos vivís bajo este techo, pero aprendés a vivir según los de afuera. Si vivís bajo este techo, vas a aprender a vivir como bajo este techo se vive. ¿Cuántos padres de familia dicen: voy a intentarlo, pastor, voy a hacer mi mejor lucha? Les voy a decir qué ocurre. Si nosotros vemos las generaciones, cada generación se degenera. Si tú le das cabida a cosas que corrompen tus costumbres, tus hijos le van a dar cabida a otras peores todavía. Alguien se tiene que parar en la brecha y decir: hasta aquí llega esto, tenemos que corregirlo y componerlo. Así que dice acá: no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder ¿qué? Las buenas costumbres. Eso que el que con lobos anda a aullar aprende, me lo dijo mi mamá hasta la saciedad. Y yo entonces un día le dije: mamá, lo que vos no sabes es que el lobo soy yo. Deberías de decirle a tus amigas que le digan a sus hijos que se cuiden de mí. Era terrible, de verdad. Pero ahora, vamos aquí, las conversaciones correctas con las personas correctas. Acompáñenme a Mateo capítulo 14, verso 24. Esto les va a gustar mucho.
¿Qué tipo de conversación debo de tener? Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¿Qué le dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Les qué? Les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a qué? A Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio ¿qué? Voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Noten algo, ¿por qué Pedro logró caminar sobre el agua? Gracias a la conversión correcta, gracias a la conversación correcta con la persona correcta. Él estaba hablando con alguien acerca de fe. Tú tienes que hablar con gente, lo voy a decir metafóricamente, tienes que hablar con gente que sea capaz de darte una palabra que te haga caminar encima de aquello que tienes miedo de caminar. Tienes que hablar y conversar con la persona que haga que tú hagas más allá de lo que los otros hacen. Ahora quiero que pongan atención, cuando Jesús llegó, los otros se asustaron. La conversación de ellos dijeron, uy, qué mello, un fantasma, ¿qué hacemos? Sí, verdad, vos debes ser el diablo. Algo parecido, la suegra, no sé. Algo pensaban que llegaba allí. Y entonces vino Pedro, ojo acá, ojo, y Pedro dejó de conversar con los que estaban en la barca y empezó a conversar con el que estaba caminando sobre el mar. Quiero que te imagines, si Pedro en lugar de conversar con el que camina sobre el mar, se pone a conversar con los que están en la barca, ¿en dónde se queda Pedro? ¿En dónde? Se queda en la barca. Uno tiene que conversar con aquel que ha hecho más que uno para que lo motive con sus palabras de fe a que uno se salga de la barca y empiece a caminar como camina él. Pedro caminó gracias a que conversó con la persona correcta, lo correcto en el momento correcto. Cuando nosotros conversamos con las personas que alimentan nuestros sueños, que alimentan la fe, que nos desafían, que nos hacen esa porra que sí podemos, estamos conversando con la persona correcta. Cuando tú estás con la persona correcta, debes de tener los oídos correctos para escuchar esas palabras que te están dando. Nosotros estamos acostumbrados religiosamente a oír predicaciones, pero realmente lo que cambia las costumbres son las conversaciones. Juan capítulo 6 verso 67 dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí está la puerta abierta, les dijo. ¿Se quieren ir? Entonces en el 68 responde Pedro diciendo así: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dice ahí? Tú tienes palabras de vida eterna. Que si yo dejo de conversar contigo, ¿con quién voy a ir a conversar? Señor, tú tienes conversaciones de vida eterna. Y luego le dice: tus palabras son espíritu y son vida. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo: Señor, si nos vamos de ti, ¿con quién vamos a conversar? ¿Qué tema? Jesús no le decía: siéntense ahí, les voy a predicar. No, él conversaba. Y esa conversación les traía buenas costumbres. Cuando le ofrece irse,
Pedro no dice, Señor, ¿a quién vamos a ir si la cantidad de milagros que tú haces? Además tú multiplicas los panes y los peces. Aquí hay cuscús para seguir comiendo, ¿va? O sea, nos va bien. O sea, ¿para qué nos vamos a ir a otro lado? Lo que nos pagas es bueno, es un buen salario. No. Pedro dijo, no, mira. Lo más valioso que nosotros ganamos estando cerca de ti son esas conversaciones correctas en el momento correcto. Gracias a aquella conversación, Señor, un día pude caminar sobre el agua. Gracias.